¿Y si todo lo que creías saber sobre Jesús fuera solo la superficie de una verdad mucho más profunda y revolucionaria? ¿Qué pasaría si las parábolas que conoces desde la infancia fueran en realidad códigos secretos para despertar poderes ocultos de la conciencia? ¿Y si la resurrección no fuera solo un evento histórico, sino una promesa de transformación espiritual que está al alcance de cualquier ser humano dispuesto a seguir las enseñanzas secretas que Jesús reservaba únicamente para sus discípulos más cercanos? Imagínate por un momento que, caminando por las calles polvorientas de Jerusalén hace 2000 años, te encuentras con un pequeño grupo reunido en secreto, susurrando palabras que podrían cambiar no solo su comprensión de la realidad, sino transformar por completo la naturaleza misma de su existencia. En el centro de este círculo íntimo, un maestro con ojos que parecían contener la sabiduría de los siglos, habla en voz baja: «A vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a los que están afuera, todo se les dice en parábolas». Estas no son las palabras de los sermones dominicales que conoces, son las enseñanzas secretas, los misterios ocultos que Jesús reservaba únicamente para aquellos preparados para recibir verdades que trascendían la comprensión ordinaria. Durante casi 2 milenios, estas enseñanzas han permanecido veladas, susurradas en círculos esotéricos, preservadas en textos prohibidos y transmitidas por tradiciones místicas que la historia oficial prefirió olvidar. ¿Qué pasaría si descubrieras que las parábolas familiares eran en realidad códigos iniciáticos, que las bienaventuranzas constituían un mapa preciso para la transformación de la conciencia? ¿Que la resurrección no era solo un evento histórico, sino la promesa de una metamorfosis espiritual accesible para todo ser humano dispuesto a emprender el camino? Prepárate para descubrir al Jesús que la ortodoxia no te mostró, el maestro de misterios, el iniciador en los secretos más profundos de la existencia, el revelador de una sabiduría tan poderosa que tenía que ser transmitida en susurros, en símbolos, en códigos que solo los corazones preparados podían descifrar. Esta es la historia de las enseñanzas que estuvieron destinadas a transformar no solo a individuos, sino a despertar a la humanidad entera a su verdadera naturaleza divina. Enseñanzas tan revolucionarias que fueron ocultadas, tan transformadoras que fueron temidas, tan poderosas que aún hoy, después de 2 milenios, conservan intacto su poder para despertar al alma humana de su sueño milenario. Bienvenido al verdadero misterio de Jesús de Nazaret. Durante 2 milenios, las enseñanzas de Jesús de Nazaret han transformado corazones, mentes y civilizaciones enteras. Sin embargo, más allá de las parábolas conocidas y los sermones públicos, existe una dimensión menos explorada de su mensaje: las enseñanzas secretas o esotéricas que reservaba para sus discípulos más cercanos. Estas enseñanzas, transmitidas en círculos íntimos y preservadas en textos apócrifos, revelan un Jesús maestro de misterios espirituales, conocedor de tradiciones iniciáticas que trascienden las interpretaciones convencionales del cristianismo. Para comprender las enseñanzas secretas de Jesús, debemos situarnos en el rico contexto espiritual de la Palestina del siglo I. Esta región era un crisol donde convergían múltiples tradiciones: el judaísmo fariseo y esenio, el helenismo con sus escuelas filosóficas, el gnosticismo emergente y las antiguas tradiciones herméticas de Egipto. Jesús no operaba en un vacío religioso, sino en un ambiente donde las enseñanzas esotéricas formaban parte del paisaje espiritual de la época. Los esenios, comunidad monástica judía establecida cerca del Mar Muerto, practicaban rituales iniciáticos y poseían textos sagrados secretos. Los fariseos desarrollaron la cábala, la tradición mística judía que exploraba los misterios divinos a través de la interpretación simbólica de las Escrituras. El gnosticismo, movimiento espiritual que enfatizaba el conocimiento directo de lo divino, permeaba el pensamiento religioso de la región. En este contexto, las referencias de Jesús a misterios del reino adquieren una profundidad que va más allá de la interpretación literal. Los evangelios canónicos preservan ecos de esta dimensión esotérica. Marcos 4:11 registra las palabras de Jesús: «A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas». Esta distinción clara entre enseñanza pública y privada
sugiere que Jesús operaba en dos niveles: un mensaje accesible para las multitudes y enseñanzas más profundas reservadas para quienes estaban preparados para recibirlas. Las parábolas de Jesús, tradicionalmente interpretadas como historias morales simples, revelan capas de significado mucho más profundas cuando se examinan desde una perspectiva esotérica. Estas no eran meros cuentos didácticos, sino códigos iniciáticos que transmitían verdades espirituales complejas a quienes poseían las claves para decodificarlas. La parábola del sembrador, por ejemplo, describe no solo diferentes tipos de terreno para la semilla de la palabra, sino los estados de conciencia humana. El sendero donde los pájaros devoran la semilla representa la mente dispersa, incapaz de mantener la atención en lo sagrado. El terreno pedregoso simboliza el entusiasmo espiritual superficial que se desvanece ante las primeras dificultades. Los espinos representan las preocupaciones mundanas que ahogan el crecimiento interior. Solo la tierra buena, la conciencia preparada y receptiva, puede dar fruto espiritual abundante. La parábola de la perla de gran precio revela la enseñanza sobre la unión mística. El mercader que vende todo por una sola perla representa el alma que renuncia a todas las identificaciones externas para obtener la realización de su naturaleza divina. Esta perla, según tradiciones esotéricas posteriores, simboliza el tesoro escondido de la conciencia crística latente en cada ser humano. El reino de los cielos, concepto central en las enseñanzas de Jesús, no se refiere únicamente a un estado post-mortem, sino a un estado de conciencia accesible aquí y ahora. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Lucas 17:21 apunta directamente a esta realización interior. Este reino representa la conciencia unificada donde desaparecen las dualidades entre sagrado y profano, yo y no yo, tiempo y eternidad. Las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña constituyen uno de los textos más reveladores de la enseñanza esotérica de Jesús. Leídas superficialmente, pueden parecer consejos morales. Examinadas profundamente, revelan un mapa preciso de transformación espiritual que coincide con tradiciones iniciáticas de diversas culturas. Bienaventurados los pobres en espíritu no se refiere a la pobreza material, sino al vaciamiento del ego, la kenosis mística que permite que la presencia divina llene la conciencia. Esta pobreza espiritual es la primera etapa del camino iniciático, el reconocimiento de la propia ignorancia espiritual y la apertura a recibir la sabiduría superior. Bienaventurados los que lloran describe la fase de purificación, donde el iniciado experimenta el dolor de separación de su naturaleza divina. Este llanto no es depresión, sino el despertar emocional que acompaña al reconocimiento de la propia condición espiritual. Las tradiciones místicas de todas las culturas reconocen esta etapa de noche oscura del alma como necesaria para el crecimiento espiritual. Bienaventurados los mansos revela la enseñanza sobre la rendición espiritual. La mansedumbre no es debilidad, sino la fuerza que proviene de alinearse con la voluntad divina en lugar de resistirla. Esta cualidad permite heredar la tierra, no en sentido literal, sino en el sentido de experimentar la presencia divina en toda la manifestación material. Los hambrientos y sedientos de justicia representan aquellos cuyo deseo más profundo es la unión con lo divino. Esta hambre espiritual es el motor que impulsa toda búsqueda auténtica. La justicia aquí se refiere al orden divino, a la armonía cósmica que se experimenta cuando se trascienden las limitaciones del ego. Entre los textos apócrifos descubiertos en Nag Hammadi en 1945, el Evangelio de Tomás destaca como posible registro de enseñanzas esotéricas auténticas de Jesús. Este texto, que consiste principalmente en dichos atribuidos a Jesús, presenta un enfoque más místico e interior que los evangelios canónicos. El Logion 3 establece el tono esotérico. Si aquellos que os guían os dijeren, «Ved, el reino está en el cielo», entonces las aves del cielo os precederán. Si os dijeren, «Está en la mar», entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Esta enseñanza rechaza las interpretaciones literales y apunta hacia una comprensión no dual de la realidad espiritual. El Logion 22
presenta una de las enseñanzas más profundas sobre la transformación de la conciencia. Cuando hagáis de los dos uno, y hagáis el interior como el exterior y el exterior como el interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis de lo masculino y lo femenino una sola cosa, entonces entraréis en el reino. Esta instrucción describe precisamente el proceso de integración de polaridades que caracteriza la realización espiritual madura. El Logion 77 contiene una declaración que revelaría la naturaleza cósmica de la conciencia crística. Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el todo. De mí salió el todo, y el todo llegó hasta mí. Partid un leño, y allí estoy. Alzad una piedra, y me encontraréis allí. Esta enseñanza presenta una visión no dual, donde la conciencia divina influye toda la existencia. Los escritos de los padres de la Iglesia revelan que el cristianismo primitivo mantuvo tradiciones iniciáticas durante varios siglos. Clemente de Alejandría, 150 a 215 después de Cristo, escribió sobre la tradición secreta de la verdadera gnosis, transmitida por Jesús a sus discípulos más cercanos. Orígenes, 185 a 254 después de Cristo, distinguía entre la enseñanza común para la masa de creyentes y los misterios más profundos reservados para los iniciados espirituales. Dionisio, el Areopagita, figura misteriosa del siglo V, desarrolló una teología mística que presentaba a Jesús como iniciador en los misterios divinos. Su obra, La Teología Mística, describe un camino de unión con Dios que trasciende conceptos y símbolos, alcanzando la experiencia directa de lo divino más allá de toda dualidad. El bautismo y la Eucaristía, sacramentos centrales del cristianismo, eran originalmente ritos iniciáticos que conferían estados específicos de conciencia espiritual. El bautismo representaba la muerte mística del ego y el renacimiento en conciencia crística. La Eucaristía era la unión mística donde el participante se identificaba completamente con la naturaleza divina de Cristo. Pablo de Tarso, en sus epístolas, hace referencias constantes a misterios y sabiduría oculta. En 1 Corintios 2, 6 a 7 escribió: «Hablamos sabiduría entre los perfectos, y sabiduría no de este siglo, sino que hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria». Esta distinción entre enseñanza exotérica y esotérica era claramente reconocida en las comunidades cristianas primitivas. La resurrección de Jesús, evento central del cristianismo, admite interpretaciones que van mucho más allá de la reanimación física. Desde una perspectiva esotérica, la resurrección representa la culminación del proceso iniciático, la transformación completa de la conciencia ordinaria en conciencia divina inmortal. Los relatos evangélicos de las apariciones post-resurrección sugieren un cuerpo de naturaleza diferente, capaz de aparecer y desaparecer, de atravesar paredes, pero también de comer y ser tocado. Este cuerpo glorioso corresponde a lo que las tradiciones esotéricas denominan el cuerpo espiritual o cuerpo de luz, vehículo de conciencia que trasciende las limitaciones físicas normales. La enseñanza esotérica presenta la resurrección no como un evento único e irrepetible, sino como el destino espiritual de toda conciencia que completa su proceso de transformación. Jesús, en este contexto, se convierte en el prototipo de la humanidad perfeccionada, el ejemplo de lo que cada ser humano puede alcanzar mediante la dedicación total al crecimiento espiritual. Esta interpretación encuentra eco en las palabras de Jesús: en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Juan 14, 12. Esta promesa sugiere que los poderes espirituales demostrados por Jesús no eran prerrogativas exclusivas suyas, sino capacidades latentes en toda conciencia humana que alcanza la realización espiritual. Existe una notable correspondencia entre las enseñanzas atribuidas a Jesús y los textos herméticos atribuidos a Hermes Trismegisto. Ambas tradiciones enfatizan la divinidad latente en el ser humano, la transformación de la conciencia mediante el conocimiento espiritual y la unión mística como objetivo final del camino espiritual. El Corpus Hermeticum, colección de textos esotéricos del período helenístico,
presenta enseñanzas sobre la regeneración espiritual que son sorprendentemente paralelas a las palabras de Jesús sobre el nuevo nacimiento. El tratado Poimandres describe la ascensión del alma a través de las esferas planetarias, proceso que requiere la purificación de las pasiones asociadas con cada nivel cósmico. Esta correspondencia no sugiere necesariamente influencia directa, sino más bien el reconocimiento de verdades espirituales universales que trascienden tradiciones específicas. Las enseñanzas de Jesús, vistas desde esta perspectiva, forman parte de una corriente de sabiduría perenne que se manifiesta en diversas formas culturales a lo largo de la historia humana. Los movimientos gnósticos de los primeros siglos cristianos preservaron interpretaciones esotéricas de las enseñanzas de Jesús que diferían significativamente de las formulaciones ortodoxas emergentes. Para los gnósticos, Jesús era principalmente un maestro de gnosis, conocimiento directo e inmediato de la realidad divina. Los textos gnósticos presentan a Jesús enseñando sobre la naturaleza ilusoria del mundo material, la existencia de un Dios supremo más allá del creador del mundo físico, y la presencia de una chispa divina en cada ser humano que puede ser despertada mediante el conocimiento espiritual apropiado. El Evangelio de Felipe contiene enseñanzas atribuidas a Jesús sobre los misterios del matrimonio sagrado y la cámara nupcial, ceremonias iniciáticas que simbolizan la unión mística del alma individual con su naturaleza divina. Estos textos revelan un cristianismo mucho más místico y experimental que las formulaciones doctrinales posteriores. Durante el Renacimiento, eruditos cristianos como Pico de la Mirandola y Johannes Reuchlin desarrollaron una cábala cristiana que interpretaba las enseñanzas de Jesús mediante las claves hermenéuticas de la mística judía. Esta síntesis reveló correspondencias sorprendentes entre las palabras de Jesús y las enseñanzas cabalísticas sobre la estructura de la realidad divina. El árbol de la vida cabalístico, diagrama que representa los aspectos y emanaciones divinas, fue interpretado como mapa de la conciencia crística. Las 10 sefirot, emanaciones divinas, correspondían a diferentes aspectos de la naturaleza de Cristo, mientras que los 32 senderos representaban los caminos de realización espiritual que Él había enseñado. El nombre de Jesús, I-H-S, O-D-H en hebreo, fue analizado mediante técnicas cabalísticas que revelaban significados ocultos relacionados con la redención cósmica y la transformación de la conciencia humana. Esta tradición mantuvo viva la dimensión esotérica de las enseñanzas cristianas durante períodos en que la ortodoxia oficial había perdido gran parte de su contenido místico. Implicaciones contemporáneas. Redescubriendo los misterios. El redescubrimiento moderno de las enseñanzas esotéricas de Jesús ofrece posibilidades renovadas para la vida espiritual contemporánea. En una época caracterizada por el materialismo y la fragmentación, estas enseñanzas presentan un camino hacia la integración de la personalidad humana y la realización de potenciales espirituales latentes. La aproximación esotérica a las enseñanzas de Jesús no requiere el abandono de la fe tradicional, sino su profundización mediante la comprensión de dimensiones previamente ocultas. Los sacramentos recuperan su poder transformador cuando se comprenden como tecnologías espirituales diseñadas para inducir estados específicos de conciencia. Las oraciones se convierten en mantras que alinean la vibración personal con frecuencias divinas superiores. La meditación cristiana, práctica desarrollada por figuras como John Main y Thomas Keating, representa un retorno a las técnicas contemplativas que fueron centrales en las comunidades cristianas primitivas. Estas prácticas permiten el acceso directo a los estados de conciencia que Jesús describía como reino de los cielos. Las enseñanzas secretas de Jesús revelan una figura mucho más universal y cósmica que las interpretaciones convencionales han presentado. Este Jesús esotérico no es propiedad exclusiva de ninguna denominación religiosa, sino maestro de una sabiduría perenne que trasciende fronteras culturales y temporales. Sus enseñanzas sobre la transformación de la conciencia, la realización de la naturaleza divina humana y la unión mística con el fundamento último de la realidad, constituyen un corpus de sabiduría espiritual que permanece tan relevante hoy como hace 2 milenios.
La dimensión secreta de su mensaje no era secreto por exclusividad, sino por la necesidad de preparación espiritual para recibir y aplicar verdades que trascienden la comprensión ordinaria. En última instancia, las enseñanzas secretas de Jesús nos invitan a un viaje de transformación personal que culmina en la realización de nuestra propia naturaleza divina. Este camino, marcado por la purificación del corazón, la clarificación de la mente y la apertura del alma a dimensiones superiores de la realidad, permanece abierto para quienes tienen el valor de emprenderlo. El misterio más profundo que Jesús enseñaba no era información esotérica, sino una invitación existencial, la posibilidad de que cada ser humano despierte a su verdadera identidad como hijo o hija del divino, heredero de poderes espirituales que trascienden toda limitación y participante consciente en el proceso cósmico de evolución espiritual que él encarnaba y demostraba. En esta luz, las enseñanzas secretas de Jesús no son reliquias históricas, sino llaves vivientes para desbloquear potenciales espirituales que permanecen latentes en cada corazón humano, esperando el momento del despertar para manifestarse en toda su gloria divina. Si este mensaje ha vibrado en tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal, donde juntos seguiremos explorando herramientas, enseñanzas y reflexiones para acompañarte en tu despertar y crecimiento espiritual. Gracias por acompañarme en este recorrido del sendero interior. Hasta pronto.